Quiero compartir unos versículos, si me acompañan por favor, a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 10 y 11, dicen así. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El día viernes por la noche, por primera vez, y creo que hasta ahora de mis 30 añitos, sentí dolor en los riñones y al parecer tengo cálculos renales. Hasta ahora nunca sentí un dolor tan fuerte en estos 30 años y pensaba, bueno, voy a avisar el fin de semana, no voy. El domingo, gracias a Dios, ya estuve bien, sin dolores. Y hoy a las 6 de la mañana me desperté, no para orar, sino por el dolor en los riñones que me volvió. Pero gracias a Dios, durante el mediodía y ya la tarde se calmó y pensaba en esto mientras oraba hoy. Dios también, más allá de que tengo que ver mi salud y mañana tengo turno para estar con el nefrólogo, pensaba en cómo Él también me llevaba a ver que es imposible para nosotros comenzar la materia de teología y tratar de conocer al Dios creador de todo por nuestras posibilidades. Y le leí estos dos versículos porque me tocaban en el devocional hoy y pensaba en eso, la inexistencia de hombres que sean capaces de poder conocer por sí solos a Dios, la incapacidad que está en nosotros de distintas maneras y en todo nuestro ser, pero también dice acá estos dos versículos que le leí, que solo decían allí los caldeos, los dioses, nosotros sabemos que hay un único Dios, que no moran con la carne, son los que podrían hacer esto. Y también pensaba en eso, lo inalcanzable que está Dios para nuestro entendimiento. Por eso es que quisiera que empecemos cada uno orando en lo personal, pidiendo que sea ese Dios que, miren, aún con estas personas, con el rey de Babilonia, se inclinó en gracia a poder mostrarle lo que él le quería mostrar. También le pidamos en esta noche, para empezar esta materia, que la gracia de Dios nos permita conocerlo a través de esta teología propia. Así que por favor cada uno cierre sus ojos, incline su cabeza y tenga un tiempito a solas con Dios y pídale de manera personal, Señor, ayúdame aún en mi incapacidad, regálame en tu gracia poder conocer tu persona. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos estar en esta noche juntos. Gracias, Señor, por el deseo de mis hermanos, de mis hermanas de conocerte más. Gracias por el privilegio de poder acercarnos a ti y a través de tu palabra conocer al Dios de los cielos. Señor, queremos conocerte más, queremos que tú nos enseñes. Por eso dejamos este tiempo en tus manos. Y gracias también, Señor, por el ánimo, el ejemplo, ver a tantas personas reunidas para poder conocer más de tu persona. Bendice este tiempo, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, con un poquito menos de nervios, ya me voy a sentar. Les invito a abrir sus cartillitas. Vamos a comenzar entonces con teología propia. Bien. En primer lugar, vamos a ver lo que sí es teología. Y vamos a estar viendo que teología, en primer lugar, significa o está compuesta por dos partes. Por un lado, teos, que significa Dios, y por otro lado, logía, que es palabra. Entonces, teología sí es una palabra sobre Dios. En primer lugar, tenemos esto allí en la cartilla y tenemos que tener en claro, es una palabra sobre Dios. Esta palabra teología es un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene sustancia, existencia propia y de manera independiente.
Y en tercer y último lugar, lo que sí es teología, es un término que se usó por los cristianos y el término más antiguo usado para con los cristianos fue con Juan, que tienen allí en el PowerPoint. Con Juan, a principios del siglo II después de Cristo, se lo llamó a Juan teólogos, que quiere decir una persona que se dedica a hablar acerca de un Dios. En el caso nuestro, sabemos que él se dedicaba a hablar del único Dios verdadero. Esto sí es la teología, pero en segundo lugar vamos a ver juntos lo que no es teología. Y en primer lugar, teología no es un término exclusivamente cristiano. Me llamó la atención mientras iba viendo el material, no sabía esto, pensé que sí, pero teología no es un término exclusivamente cristiano, no se usó por primera vez por cristianos y no se encuentra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito ¿en qué lenguaje original? Griego, muy bien. ¿Y el Antiguo? En hebreo y algunas pocas partecitas en arameo. Dice aquí que no se encuentra en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento no aparece teología. Y luego dice aquí que tampoco aparece en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Por eso es que no aparece esta expresión griega ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar y vamos a saltar luego de ver que teología es una palabra sobre Dios. Vamos a ver qué es la teología cristiana. Es el estudio de la revelación de Dios en la Biblia. Es el estudio de cómo Dios se muestra a través de su palabra. Tenemos aquí Hebreos 1 al 2a, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Y qué privilegio que tenemos. Una vez compartía en una cena del Señor pensando en estos versículos, cómo Dios habló y durante toda la historia y a través de su palabra, muchas veces y de muchas maneras, a través de símbolos, a través de profecía, a través de usar a personas que entraban en éxtasis para que den su palabra, a través de distintas maneras, a través de tipología, a través de cosas, Dios se fue mostrando y en todo ese mostrar, cómo Dios iba mostrando a la humanidad, lo iba buscando a usted y me iba buscando a mí. Dios iba buscando mostrarse en nuestra vida hasta que finalmente, por completo, se dio a conocer en la persona de Cristo Jesús. Y pensaba de una manera romántica quizás, qué lindo es cuando te hacen cosas lindas, quizás pensar un poquito más a la antigua, que te escriban cartas, que te digan cosas lindas, y Dios a través de los tiempos ha buscado mostrarse a tu vida y a la mía, y ha hecho eso de diferentes formas y muchas maneras y muchas veces. Dice aquí Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es el origen de todo, es el sustentador de todo, pero también es la meta, el fin de todo lo que existe. Por eso es que a través de la Biblia vamos a tener como fuente la palabra de Dios para conocer su persona y el propósito de esto también es transformar nuestra vida al conocer a Dios. Salud. Alguien dijo lo siguiente tratando de definir teología. La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino, según Él los ha desvelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de conocerle y vivir según sus términos. Si comenzamos a conocer a Dios y a desarrollar esta materia y no cambiamos nuestro proceder, de nada sirve abordar esta teología propia. Ahora, pregunto, ¿por qué creen que deberíamos estudiar teología? O teología propia específicamente. ¿Por qué o para qué? Sí los dejó mal, Germán. Bien, uno que no está obligado esta noche para conocer a Dios. ¿Para qué más?
Bien, para conocer. Es bueno el poder conocer, pero vamos a ver muchas otras razones más. Así tenemos un porqué más fundamentado de hacer esta materia y aguantarlo, Elías, los lunes. Miren, vamos a ver en primer lugar que vamos a estudiar teología propia porque así podemos determinar el carácter de Dios y su aspecto hacia nosotros. Cómo es Dios, pero también por cómo es Él, cómo va a ser también en nuestras vidas. Vamos a estudiar teología porque así podemos contemplar los atributos de Dios en sus obras y en sus distintos tiempos, en las distintas dispensaciones. En tercer lugar, vamos a estudiar teología para descubrir sus designios para el hombre original, para que era Adán y Eva, y también para nosotros en esta época, qué es lo que Dios quiere de nosotros. También tenemos que estudiar teología porque así podemos conocer su poderoso ser. Ese es el objetivo más grande de nuestro conocimiento. Miren lo que dice allí Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así como dijeron los muchachos, estamos acá para conocer a Dios, pero conocer a Dios no solamente es algo bueno, es lo más noble, lo más grande que puede haber para nuestro conocimiento. También vamos a estudiar teología porque así podemos saber los deberes, favores, la esperanza, los recursos para la restauración de aquella pureza inicial que se perdió en la caída con Adán y Eva, en la caída en el pecado. Y también para llegar a la felicidad, no solamente original, a la felicidad verdadera a través de conocer a la persona de Dios. Finalmente vamos a estudiar teología para poder amarle. Si conocerlo es lo más alto, lo más noble para nuestro conocimiento, amarle es lo mejor y lo más grande también para nuestros sentimientos. Y finalmente para poder servirle, no solamente conocer, sino que así también podamos servir de una mejor manera, conociendo al Dios que servimos. Porque también ese es el propósito más honorable que podemos tener como seres humanos. ¿Qué resalta para ustedes en esta biblioteca? ¿Mm? La diversidad, los tomos. ¿Quién dijo? ¿Cómo no va a resaltar? Yo no tengo ni esa biblioteca ni así de ordenada tampoco. Para mí lo que más resalta ahí también, como dice Marcelo, es esa prolijidad, ese orden. Pongo esta imagen porque vamos a ver que teología sistemática, ya nos vamos acercando al término de la introducción, es juntar y ordenar toda la palabra de Dios, juntarla y organizarla. Eso hace la teología sistemática. Y una de las categorías de la teología sistemática, recién aquí llegamos a la teología propia, que es la doctrina o la enseñanza de la existencia y el ser de Dios, incluida la Trinidad. De teología, vimos la teología cristiana, luego la teología sistemática y así llegamos aquí. Una de sus categorías es la teología propia. Muy bien, en sus cartillas tenemos como primer tema los nombres de Dios, pero les voy a pedir que me den el permiso de arrancar con la página 10. Vamos a arrancar con la existencia de Dios. Por una cuestión de tiempo y de orden, vamos a arrancar con este tema. Así luego conocemos los nombres de un Dios que ya vimos que existe en este primer tema. Vamos a ver entonces, para empezar, acerca de la existencia de Dios, falsos y verdaderos sistemas de teología. En primer lugar, tenemos el deísmo. Según este sistema teológico, Dios existe y es el creador de todo, pero no es el sustentador. Es contradictorio e ilógico porque creen que Dios pudo haber tenido el poder para crear el universo, pero no así
para sostenerlo y mantenerlo y que perdure. El ateísmo significa no Dios, niegan totalmente la existencia de Dios. Estos son falsos. Luego tenemos el escepticismo. Estos dudan de todo y en especial dudan de la existencia del Dios revelado a través de la Biblia. Luego tenemos el sistema de los agnósticos, el agnosticismo. No niega a Dios, pero sí niega, dice aquí el material, que pueda ser conocidos. Ellos dicen que nuestra mente no puede llegar a entender el absoluto y la grandeza de Dios, pero aunque dicen de alguna manera que Dios existe, niegan al final porque ellos no creen que pueda existir algo que no se puede probar y según ellos no se puede comprobar que Dios exista. Así que ahí tenemos una pequeña contradicción, no sé si es solo del material o de los agnósticos, pero ellos mismos se contradicen. ¿Alguna vez escucharon de noche cuando la luna está en forma de media luna decir, ay, mira, Dios nos está sonriendo? ¿Nunca? Menos mal, porque lo iba a tratar de panteístas. El panteísmo, el siguiente, dice que Dios está en todo, que Dios es todo, y así también sostienen que Dios sería como sinónimo de la creación. Por eso la próxima vez que escuches a alguien en la iglesia decir algo así, panteísta, decir. Pero el panteísmo sostiene esto, que Dios está en todo y así también da pie a la idolatría, a poder idolatrar astros o las cosas creadas, porque ellos sostienen que Dios está en todo. El politeísmo habla de muchos dioses, dicen que todos estos dioses están sobre nosotros, encima de ellos incluso hay más dioses y así sucesivamente. Tenemos el triteísmo, ellos creen en 3 tipos de dioses. El dualismo, creen en 2 tipos de dioses, uno malo, uno bueno, con igualdad de poder y con igualdad de persuasión. Es como en los dibujitos animados, el angelito en un hombro, el diablito en el otro hombro. Ellos creen así, que hay 2 dioses y que ellos 2 tienen el mismo poder y la misma capacidad de persuadir. El teísmo cree que Dios es personal. Entonces, de esta manera, si Dios es un Dios personal, es vano, es vacío, es al vicio que hablemos o disertemos acerca de Dios, porque ya cada uno en teoría, entre comillas, conoce a ese Dios que es personal. Y finalmente tenemos el monoteísmo. Eso somos nosotros. Finalmente, el único sistema teológico verdadero que nosotros tenemos. El monoteísmo cree en la existencia de un solo Dios, pero hay que tener cuidado con esto porque también los maometanos, los que creen en Mahoma, también creen en la existencia de un solo Dios. A diferencia de ellos, nosotros creemos en el Dios que se hizo hombre para venir a buscarnos. Ellos creen que el hombre puede llegar a endiosarse en algún momento, como para ellos lo hizo Mahoma. A diferencia de ellos, nosotros sabemos que existe un solo Dios y podemos ser salvos solo por arrepentimiento de nuestros pecados, por creer en Jesús y su obra en la cruz y aceptar este regalo por la fe. Vamos rapidito hasta aquí y ahora vamos a comenzar con evidencias de la existencia de Dios. Tengo un Germán Tip, me dijo que para ganar tiempo también y para que se le haga más fáciles a ustedes, vamos a marcar este punto como pregunta de examen. Diría un profe de química, ¿sí le pueden echar la culpa? No. Solo marcarlo como pregunta de examen, no. Sí, las evidencias de la existencia de Dios. Son 4, no es mucho.
Diría un profe de química, excelente pregunta de examen, me decía él en la secundaria, yo lo odiaba cuando decía, lo odiaba y temblaba. Bien, márquenlo ahí, esto va a ser pregunta de examen a posterior y vamos a comenzar a ver las evidencias de la existencia de Dios. Allí en el material comienza diciendo que cada estudiante debe asumir que la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios. Pero quiero agregarles que no es que solamente cada uno de nosotros como alumnos debemos asumir esto, sino que la misma Biblia empieza diciendo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. La Biblia no comienza con un argumento racionalista, sino que ellos ya da la Biblia por aludido, ya presupone que Dios existe. No hace falta cómo inicia la Biblia, no hay necesidad para decir que Dios existe. Pero vamos a ver por qué también, porque hay muchas evidencias y sin duda la palabra de Dios es una de las más confiables. En primer lugar, entonces, tenemos como evidencias la razón. Y vamos a ver algunos argumentos. En primer lugar, tenemos el argumento de la intuición o de las primeras verdades. Este argumento sostiene de que todos, niños o grandes, ya tenemos dentro nuestro la intuición de que existe un Dios. No importa la edad, no importa la raza, todo ser humano sostiene este argumento, tenemos esa intuición. Hay un Dios, existe un Dios. En segundo lugar, segundo argumento de esta evidencia de la razón es el argumento cosmológico y habla de la causa y efecto. Para todo lo creado tiene que haber una causa. Para todo este efecto de la creación tuvo que haber una causa. Y los invito a que puedan anotar algunas cositas para agregar allí. Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, es el que articuló este y los siguientes argumentos. Y él los enseñaba como vías. Y vamos a comenzar a ver las 5 vías de Tomás de Aquino. Este Tomás de Aquino era un fraile, teólogo y filósofo católico. Y él comienza con este argumento cosmológico diciendo que para todo lo que está creado, para todo el universo existente, tuvo que haber un motor movilizador. Y esta es, en lo que él enseñaba, su primera vía. Un motor movilizador es su primera vía. Este motor movilizador, para que comience la creación, se convirtió sin duda en la causa original de todo el universo, y él enseñaba esto como la segunda vía. Del motor pasó a la causa, y en tercer lugar decía que esta causa debía sí o sí ser un ser totalmente original y obviamente, si era la causa de todo, un ser totalmente necesario para la existencia del universo y con la capacidad de producir todo lo creado. Y este era su tercer vía. ¿Pudieron anotar las 3 vías? Primer vía, el motor movilizador. Segunda vía, la causa original. Tercer vía, este ser debía ser original y capaz de crear todo y por ende necesario para la existencia de todo. ¿Ya? Cuando vaya muy rápido me dicen nomás, para un poquito.
No te emociones y paramos. Seguimos. Tenemos en tercer lugar el argumento teleológico. Me salió, pensé que no me iba a salir. Ya lo logré. Teleológico. El argumento teleológico, pasamos de la causa y efecto a que todo el diseño perfecto de la creación demanda un diseñador. Vamos a ver también que esta es la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que todo el orden, inteligencia y el propósito que tenía el universo, sin duda demandaba que haya un diseñador también totalmente inteligente que plasmó ese orden en lo macro, en todo lo grande, y en lo micro de la creación, en todo lo pequeño. Acá el material habla acerca del patrón que tiene el copo de nieve, que la humanidad no lo puede duplicar. Habla también de cosas raras como por qué los hielos, en vez de hundirse al fondo, quedan flotando. Y hay muchas cosas que si nos ponemos a ver en la creación, tienen un orden perfecto. Los patrones que hay en las margaritas, por ejemplo, en la partecita amarilla, son cosas totalmente matemáticas y que se repiten y que se repiten. El material también habla de las estaciones, cómo por siglos se siguen repitiendo y sin duda todo esto demanda un diseñador. El lugar, la ubicación que tiene el sol respecto de la tierra, todo tiene un diseño perfecto de parte de Dios. Y la razón nos lleva a ver esto como evidencia. Tiene que haber, como decía Tomás de Aquino, un diseñador. Esta es la quinta vía. A lo que ustedes me preguntarían, ¿qué ha pasado con la cuarta? Ahora vamos a ver cuarto argumento de la razón, y esta es la cuarta vía de Tomás de Aquino, el antropológico. Y va a hablar de las cualidades morales del ser humano. El material nos lleva a reflexionar en que no existen estas cualidades morales ni la inteligencia que tenemos como seres humanos en ninguna otra criatura. Por eso es que de ninguna manera la podríamos haber captado estas cualidades del mono, como sostiene la evolución. Por eso es que sí o sí debe existir un ser que tenga estas cualidades y que haya impreso en nosotros estas cualidades, la moral y la inteligencia que tenemos. Tomás de Aquino, pueden agregar allí, sostenía que los fenómenos éticos, la conciencia, la recompensa, el castigo, los valores morales, el miedo a la muerte, el miedo al castigo, el miedo a desaprobar con Germán, todas estas cosas nos llevaban a pensar de que debía haber un ser que haya puesto y que sostenga el orden moral en la humanidad. En pocas palabras, si existe la moral, tiene que existir Dios. Y esta es la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino. Él también decía que este argumento, ese Dios, era la causa de las perfecciones en la humanidad. Si había gente que decía la verdad, si había gente que era bondadosa, esas perfecciones que resaltaban en algunos seres humanos, sí o sí venían de un ser que era así, que era verdadero, que era veraz, un ser que era bondadoso en esencia y que había puesto estas características en la humanidad también. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces podrían cambiar si quieren ahí intuición y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Vamos a seguir. En segundo lugar, como evidencia, tenemos la historia. Me gustó esta frase que tiene el material allí, dice, la historia registra solo lo que Dios ha dicho que sucedería. Ya estamos en hora, me hace señas Germán, así que vamos a avanzar rapidito, pero es re lindo ver cómo la profecía, dice también el material, es el molde para toda la historia. Todo lo que sucedió a lo largo de la historia es lo que Dios ha dicho que iba a suceder y lo que Dios quiso
que sucediera. Libros, por ejemplo, como Daniel, que hablan de las 70 semanas de Daniel, desde el decreto de Artajerjes hasta la crucifixión de Jesucristo, 490 años con exactitud se cumplieron, dicha esta profecía, por Daniel, obviamente dada por Dios. La historia es una gran evidencia de la existencia de Dios. Nos faltan dos más y terminamos. Tenemos como tercera evidencia la experiencia. Y puse esta imagen allí de la oruguita que se transforma en mariposa porque el que ustedes y nosotros hayamos sido transformados por la palabra de Dios, por el Dios de la palabra, es una de las más grandes y contundentes evidencias de que Dios existe. Pero me ponía a pensar también que al ser esto una evidencia, muchas veces también se convierte en una de las más grandes excusas para que la gente no se acerque a Dios, culpa mía o culpa de ustedes como cristianos, porque no evidenciamos con claridad esa transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. O si bien Él nos transformó, muchas veces volvemos al pecado y somos parte de esas excusas, aunque no dejen de ser excusas, pero muchas veces somos parte de esas excusas para que la gente no quiera buscar de Dios. Esta es una de las más grandes comprobaciones, y me ponía a pensar en cosas tan sencillas. En mi vida, a los 11 años, era un niño que decía más malas palabras que un penitenciario compañero de mi papá, mientras ellos tenían partidos de fútbol con los muchachos de la penitenciaría. Y hoy, por la gracia de Dios, puedo ser transformado por Él y hace años que no digo una mala palabra y es solo por lo que Él hizo, y pensaba en cosas así tan pequeñas y otras cosas que Él transformó en cada uno de nosotros. Finalmente, la más segura evidencia es la Escritura, la palabra de Dios. Lo que ella asume ser la Escritura es inspirada, soplada por Dios. La revelación cristológica, cómo Jesús es revelado a través de la palabra, la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo Jesús, es la evidencia. Si Él no es Dios, no sé qué otro título podríamos darle a Cristo Jesús. Finalmente, la declaración profética. Una vez a John MacArthur lo invitaron a una entrevista donde había un hindú, y este hindú decía ser Dios. Y mientras estaban en la entrevista terminaron preguntándole a John MacArthur qué le iba a decir a este hindú que decía ser Dios. Y él le dijo: solamente quiero preguntarle algo. Si Él es Dios, que me diga cuándo va a morir y qué día va a resucitar. Si no me sabe responder eso, no es Dios, porque Jesucristo es el único Dios. Con esto terminamos este primer punto, este primer tema de teología propia. Y quisiera que podamos terminar orando y que puedan pensar en lo siguiente. Estuvimos viendo acerca de evidencias, que nos animemos a evidenciar con nuestras vidas al Dios de la palabra. Y que nos animemos también a poder estudiar un poquito más, cada vez a profundidad, a Dios a través de su palabra. Por favor, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, ya es mucho por hoy, más el examen. Vamos a terminar orando. Los invito a que puedan cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Y en lo poquito y en lo rápido que hemos avanzado hoy, les invito a terminar orando y hablando con Dios. Y puede orar de la siguiente manera, si así lo desea. Pedirle a Dios: ayúdame a conocerte, amarte y servirte mejor. Así como empezaban contestando los chicos, estudiamos teología para poder conocerlo, pero así también para poder amarlo y para poder servirle. Dios, ayúdame a conocerte y amarte y servirte mejor. Dios, te agradezco que me hayas transformado. Usted y el Señor saben bien de dónde los sacó, cómo los cambió, pero también en esta noche puede ser un momento para admitir en qué no estoy evidenciando su existencia. Usted y Dios saben cuáles son esos pecados
que no evidencian que Él vive en nosotros. En esta noche podemos admitir y abandonar esos pecados y finalmente asumir un compromiso con Dios, que Él nos dé el valor y la capacidad de poder estudiar cada día y cada vez más y mejor su persona a través de su palabra. Padre amado, te damos muchas gracias porque podemos estar juntos en esta noche y podemos disfrutar de comenzar a conocer tu persona a través de tu Biblia. Señor, queremos rogarte que nos sigas guiando a través de esta materia y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder, en lo que vamos conociendo de ti, llevarlo a nuestro diario vivir, amarte más, servirte mejor, mostrarte a los demás y evidenciar con nuestras vidas que tú existes y que has transformado nuestro ser. Te dejamos en tus manos el regreso a casa también. Cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.